Mi hija me cerró la puerta y perdí a mis nietas. Me dijo, ya es hora de que te vayas. Y luego me cerró la puerta en la cara. Han pasado 4 años desde que mi hija se divorció y llegó a mi casa con mis 2 nietas, una de 1 año y la otra de 5. En ese tiempo yo sentía que no solo les abría la puerta, sino que les estaba sosteniendo la vida con las 2 manos. Mi hija estaba destrozada por dentro, como caminando en automático. Había días en que se levantaba, hacía lo mínimo y volvía a apagarse, y yo entendía que era su forma de sobrevivir. Así que yo me encargué de las niñas casi como si fueran mías: comida, baños, tareas, cuentos, escuela, todo. No voy a mentir, eso también tensó mi matrimonio. Mi esposo y yo discutíamos por cansancio, por dinero, por el ruido, por sentir que la casa ya no era nuestra, pero al final siempre volvíamos a lo mismo: las niñas necesitaban estabilidad. Y yo me repetía que esto era temporal, que algún día mi hija volvería a ser ella. 2 años después, mi hija dijo que estaba lista para rentar su propio departamento. Quedaba a unos 10 minutos, así que me tranquilicé pensando que seguiría cerca, que podría pasar a verlas, ayudar con lo que hiciera falta. Y así fue, yo las veía casi diario, aunque fuera para dejarles algo de comer o preguntar cómo les había ido. Hace 6 meses todo cambió. Mi hija conoció a un hombre, voy a llamarlo Bruno, y después de un mes de hablar decidió que se mudara con ella. A mí me pareció demasiado rápido, pero él se presentaba como alguien centrado, trabajo estable, amable, atento con las niñas. Incluso nos contó que llevaba 2 años sobrio después de años de beber, y yo quise creer que estaba en un buen camino. Yo no soy de juzgar a alguien por su pasado, pero sí me fijé en algo: Bruno tenía esa forma de hablar como si ya tuviera todo decidido, como si estuviera dando una conferencia. Aún así, mientras las niñas se vieran bien, yo intenté mantenerme tranquila y respetuosa, aunque por dentro me preocupaba que entrara a su hogar alguien prácticamente desconocido. Hace un par de semanas me llevé a mis nietas al carnaval del barrio. Comimos elotes, nos subimos a los jueguitos, les compré unas pulseritas de luces y regresaron rendidas pero felices. Cuando las llevé a casa, pensé que sería una noche normal: abrazo, beso, nos vemos mañana. En cuanto entré, Bruno cambió el ambiente. Me dijo, con un tono que pretendía ser calmado pero sonaba a regaño, que después de estar conmigo las niñas no le hacían caso, se ponían respondonas, que llegaban como sin límites. Me quedé helada, porque sí, yo las consiento, pero también las eduqué 2 años completos cuando mi hija no podía ni con ella misma. Yo le respondí que eran niñas, que venían emocionadas, que lo que necesitaban era rutina y cariño. Él me miró como si yo fuera el problema y soltó: ya es hora de que te vayas, aquí hay reglas. Y lo peor fue como lo dijo, como si esa casa fuera suya, cuando él se había mudado al departamento de mi hija. Mi nieta menor empezó a llorar y me abrazó la pierna, diciendo que no quería que me fuera. La levanté para calmarla, y Bruno repitió que yo tenía que salir. Salí al pasillo, mi hija tomó a la niña de mis brazos sin mirarme a los ojos, y Bruno cerró la puerta en mi cara. Literalmente sentí el golpe del aire, como si me hubieran borrado de golpe. Esa noche le escribí a mi hija como siempre: ¿cómo están las niñas? ¿Ya cenaron? ¿Todo bien? Me contestó que estaban bien, seco, sin el cariño de antes. Al día siguiente hice mi rutina de siempre, pregunté si ya estaban listas para la escuela y su respuesta fue todavía más cortante: algo en su manera de escribir ya no era ella. Yo seguí intentando conversar normal, pero no respondía igual, tardaba, contestaba con una palabra. Un día fui a comer al comedor escolar con mis nietas, como hago un par de veces por semana, y la mayor me dijo en voz baja: mi mamá dijo que ya no puedo ir a tu casa. Me reí nerviosa y le dije que seguro era un malentendido, pero por dentro se me apretó el pecho. El viernes llegó y con él nuestra rutina sagrada: cena familiar afuera y luego las niñas a dormir conmigo. Era nuestro día fijo, nuestra manera de mantenerlas con raíces, de darles una noche tranquila. Mi hija dijo que no iba a ir a cenar, y además no dejó que las niñas fueran. Eso jamás había pasado, ni en los peores momentos del divorcio. De pronto mi contacto con ellas se redujo a 15 minutos al día en la escuela, y solo porque yo iba y me sentaba a comer con ellas. Esa semana fui todos los días, como si fuera una adicción, como si esos minutos fueran oxígeno. Las abrazaba al despedirme y me quedaba viendo sus caritas pensando que algo se me estaba escapando sin poder hacer nada.
Ayer volví a pedirle a mi hija que vinieran a dormir, aunque fuera una noche, y me dijo que no. Sin explicación, sin alternativa, sin nada. Y entonces me cayó la realidad, esto no era una decisión de madre pensando en lo mejor para sus hijas, esto olía a control, a alguien marcando territorio, a alguien aislándolas de su familia. Y lo que más me duele es otro cambio, mis nietas tenían iPads y por casi 2 años me llamaban en FaceTime todas las mañanas para decir buenos días y casi todas las noches para decir buenas noches. Era nuestro hilo diario, nuestra manera de seguir conectadas. Desde que Bruno se mudó, dejaron de llamar por completo, como si les hubieran apagado la voz, y mi hija lo está permitiendo. Estoy devastada. No solo porque extraño a mis nietas, sino porque siento que mi hija, la que una vez confió en mí cuando estaba en el suelo, ahora está dejando que un hombre nuevo decida quién puede amar a sus hijas y cómo. Me pregunto si debo insistir, si debo callarme para no empeorar, o si quedarme quieta es exactamente lo que alguien como Bruno espera de mí. ¿Soy la mala por pensar que Bruno está aislando a mi hija y a mis nietas de mí? ¿Debería confrontar a mi hija directamente aunque se enoje y me cierre más la puerta? ¿Qué límites sanos puedo poner sin perder el poco contacto que me queda con mis nietas? Respuesta 1. No estás loca, aislar a los niños de la red de apoyo es una bandera roja enorme. Habla con tu hija a solas, sin atacarla, y pregunta si se siente segura y si esa decisión es realmente suya. Respuesta 2. Bruno no tiene derecho a hablarte como si fueras una visita incómoda cuando tú fuiste quien sostuvo a esa familia. Documenta cambios, llamadas cortadas, restricciones, por si más adelante necesitas apoyo legal o mediación familiar. Respuesta 3. El enfoque es tu hija, ella está vulnerable y puede estar cediendo por miedo a perder la relación. Ofrécele ayuda concreta, terapia, guardería, dinero para emergencias y recuérdale que tu casa siempre es un lugar seguro para ella y las niñas. Mi papá vino por Navidad y entendí que nunca cambió. Mi hija me dijo, el abuelo dice que la esposa del abuelo me extraña. Y supe que mis límites no valían nada para él. Para que se entienda por qué esto me está rompiendo por dentro, tengo que irme atrás. Mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía 11, y mi papá, un militar de los de antes, se quedó a cargo de mí y de mi hermano menor, 5 años más chico. Mi papá sabía mandar, no criar. 6 meses después del divorcio conoció a quien luego sería mi madrastra, y al inicio hasta parecía amable, como si quisiera unir la familia. Pero cuando mi papá ya estaba enganchado, se le cayó la máscara, gritos por cualquier cosa, insultos, humillaciones, y esa necesidad constante de tener a todos caminando en puntitas. Ella era de manual, siempre la víctima, siempre la más inteligente, siempre la que solo decía la verdad. A mí me decía inútil y loca, y a mi hermano lo atacaba con cosas horribles, incluso llamándolo gay como si eso fuera un insulto. Mi papá discutía con ella y luego se iba días enteros a arreglarlo en su casa, dejándome a mí, con 12 o 13 años, criando a mi hermano y fingiendo que todo estaba bien en la escuela. Nosotros dos nos portábamos mal, claro, porque nadie nos estaba sosteniendo. Mi papá no había sido físico al principio, hasta que ella empezó a empujarlo, que había que poner mano dura, que yo lo provocaba. Mi hermano se llevó la peor parte, y a mí una vez me lanzó una escoba como si fuera normal, todavía recuerdo el sonido contra la pared y la vergüenza de sentir miedo de mi propio papá. Lo peor era la negligencia disfrazada de disciplina. Nadie me enseñó a cocinar, ni a lavar ropa, ni a organizar la casa, yo iba a la escuela con uniforme sucio y el pelo como podía, comiendo ramen y latas porque era lo que alcanzaba y lo que yo sabía preparar. Y encima, si salía algo mal, era mi culpa por no ser mujer de verdad. A los 15, mi madrastra me arrojó un tazón de vidrio que se estrelló contra la pared y explotó en pedazos. No me pegó, pero me dejó temblando igual, porque entendí que no le importaba si me lastimaba. Al día siguiente me fui con mi mamá, y por primera vez sentí algo parecido a paz, aunque los fines de semana con mi papá seguían siendo una tortura. De los 15 a los 18, los insultos se volvieron más crudos, perra, puta, y otras palabras que todavía me dan náuseas recordar. Ella se metía en mi cuarto para acorralarme, para no dejarme respirar, y mi papá se quedaba ahí como árbitro pero siempre del lado de ella. Una vez, después de que me siguiera y me gritara hasta que yo exploté, mi papá intentó pegarme y ella lo animaba como si fuera un deporte,
terminó inmovilizándome contra la cama con una mano en mi cuello, y en mi cabeza algo se quebró para siempre. Años después, ya adulta, tuve mi propia hija y yo estaba tan rota que me dio miedo repetir el ciclo. Hubo un tiempo en que mi vida se desordenó feo, pasé por un refugio de violencia doméstica, peleé con adicciones y llegué a estar sin casa. Tomé una decisión que todavía me duele, pero que salvó a mi niña, cedí la guarda temporal a mi mamá mientras yo me reconstruía, y con el tiempo logré estar sobria y recuperar estabilidad. Hace 2 años, en el cumpleaños de mi hija, mi madrastra se acercó con una sonrisa rarísima y le preguntó, ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu tío? Mi hija, inocente, dijo que al tío y mi madrastra se rió y respondió, ya sabía, por eso pregunté. Me recorrió un frío, y esa noche me enteré de que también le decía cosas como yo te quiero más que tu mamá y le pedía guardar secretos, como si estuviera compitiendo conmigo por el corazón de mi propia hija. Corté contacto con mi madrastra de inmediato. A mi papá le permití ver a mi hija solo de forma supervisada, intentando ser justa, pero él se ofendió y terminó demandando visitas como abuelo, y en su escrito puso a su esposa como el centro del asunto, como si ella fuera parte esencial de la vida de mi hija. El caso se cayó, yo recuperé la custodia completa y mi relación con mi papá quedó colgando de un hilo, le puse un límite simple, no menciones, no fotos, no contacto que la involucre. Él me decía que yo tenía que dejar el pasado en el pasado, que ya había pasado mucho tiempo. Yo le repetía lo mismo, mi sanación no tiene calendario, y que el pasado no es pasado cuando él sigue eligiéndola a ella por encima de mí. Aún así, una parte de mí seguía esperando que algún día fuera el papá que nunca fue, aunque esa esperanza me costara ansiedad y noches sin dormir. Esta Navidad lo dejé quedarse en nuestra casa, más por la idea de familia que por confianza real. El día 2 ya había roto el acuerdo, estaba con mi hija en la sala y le mostró fotos de mi madrastra, como si fuera un juego inocente. Cuando lo enfrenté, se hizo el ofendido y dijo que yo era la que estaba envenenando a los niños con drama. Luego empecé a notar cosas que me hicieron ruido, trataba a mi hija como si fuera su pareja chiquita, todo era abrazos largos, caricias, planes secretos entre ellos, y si yo decía no a algo, él le susurraba que yo era la mala y que él sí quería. Y al mismo tiempo ignoraba a mi hijo como si fuera un extra. Mi hija empezó a regresarse en conductas que ya había superado, más berrinches, más necesidad de aprobación, más miedo a decepcionar al abuelo, y yo me sentía repitiendo el mismo patrón de mi infancia, un adulto imponiendo su emoción sobre la de todos. Mi esposo lo notó, mi terapeuta también, y me dijeron algo que me dolió pero me abrió los ojos. Esto se parece demasiado a una relación de dependencia emocional, y tus hijos no deberían cargar con la necesidad de tu papá de sentirse querido. Ahora estoy considerando irme a cero contacto con él también. Lo digo y me tiembla el pecho, porque suena como una sentencia, pero al mismo tiempo siento alivio de imaginar mi casa sin esa tensión. Y lo más duro es aceptar que ya no lo amo como papá, lo que tengo es duelo por el hombre que debió protegerme y nunca lo hizo, y un instinto feroz de proteger a mis hijos aunque eso signifique cerrar la puerta para siempre. Sé que tal vez tenga que hacerlo con cuidado por mi hija, explicándole sin convertirlo en un monstruo en su cabeza, pero mi prioridad es que mis niños crezcan sin manipulación, sin secretos, sin favoritismos, sin adultos que rompen límites y luego se hacen las víctimas. Aún así, tengo la culpa clavada, porque una parte de mí escucha la voz de siempre, aguanta, no exageres, es tu papá. ¿Soy yo la mala por considerar cortar contacto con mi papá después de que rompió mis límites en Navidad? ¿Debería permitir algún tipo de contacto supervisado por mi hija, aunque yo ya no confíe en él? ¿Estoy exagerando al ver cómo peligroso el favoritismo y la dependencia emocional que intenta crear con mi hija? Respuesta 1. NTA. Tu límite era clarísimo y lo rompió al día 2, además de intentar ponerte como la villana frente a tu hija. Eso no es un error, es una estrategia. Respuesta 2. NTA. El favoritismo entre hermanos y los planes a escondidas son bandera roja enorme. No necesitas convencer a nadie, si tu terapeuta y tu pareja lo ven, actúa ya. Respuesta 3. Info, si decides contacto, que sea con reglas escritas y consecuencias inmediatas, pero honestamente ya te mostró quién es cuando eligió a su esposa y hasta te demandó. Protege a tus hijos primero. Si te gustaron esas historias, suscríbete.